Muy buenos días a todos. Bueno, esta es la charla a cargo de los residentes de tercer semestre, Carlos Andrés Pérez, José Antonio Ríos, y quien va a exponer Juan Sebastián Guerrero. El tema de hoy es enfoque general de tumores de iris. Vamos a empezar con un caso clínico y después nos adentramos en el tema. El caso clínico se trata de una paciente de 26 años, femenina, procedente de Pereira, que había sido remitida a valoración por oncología ocular por historia de lesión en iris del ojo izquierdo. Era completamente asintomático, no había historia de primera documentación de la lesión, no teníamos medidas de las lesiones previas, ni hace cuánto se había detectado por primera vez y la paciente tampoco recordaba. Los antecedentes eran completamente negativos. Aquí es importante destacar que no había exposición a sol, no cáncer de piel, no cigarrillo y no familiares con cáncer. El examen oftalmológico, a excepción de lo que vamos a ver en el segmento anterior, estaba completamente normal. Particularmente aquí quiero destacar que la presión intraocular estaba en 12, en valores normales, y el examen externo era una paciente de piel clara, fototipo 2, no tenía lesiones en piel y el iris era de color café. Lo que vemos en esta imagen un poco macroscópica es que es una lesión que aparentemente es plana, es hiperpigmentada, va más o menos M5 a M9, es inferior, por lo tanto su localización y compromete al menos 5 cuadrantes y se sitúa desde el borde pupilar hasta la raíz del iris. Si acercamos un poco más la lesión, vemos que la lesión es única, no hay lesiones satélites, la configuración es completamente plana, irregular y no hay bordes plumosos, no tiene corectopia, que es como que no jala la pupila, y no hay ectroponoveal, que no hay herniación del epitelio pigmentario posterior hacia anterior. Además, la paciente no se presentó con ifema. Con los hallazgos previamente encontrados en la paciente, se decidió solicitar una VM. Lo que vemos en la VM traída por la paciente del ojo izquierdo es que uno tenía una lesión plana con aumento de la densidad de bordes mal definidos, pero que solo comprometía el estroma anterior, no infiltraba estructuras adyacentes o no se iba más allá del estroma anterior. Su ecogenicidad era heterogénea. Y como hallazgo incidental se encontró que detrás del iris de la paciente había una imagen correspondiente a quistes de cuerpo ciliar con una pared de bordes regulares y un componente anecoico. Con los hallazgos descritos en la VM y el cuadro clínico de la paciente más lo encontrado en la consulta, se considera una paciente con nevus de iris de ojo izquierdo y quistes de cuerpo ciliar que se habían encontrado también en ambos ojos. Se trataba entonces de una paciente de 26 años con presencia de lesión hiperpigmentada plana en ojo izquierdo. No había signos clínicos sugestivos de crecimiento o malignidad. Sin embargo, por la edad de 26 años se consideró protocolo de seguimiento con VM cada 6 meses. Se dieron recomendaciones generales y signos de alarma. Con este caso clínico en mente, vamos a iniciar con nuestra revisión de aspectos generales en tumores de iris. Lo primero, hablar algo corto y conciso de histología y embriología del iris. Los orígenes del iris son supremamente complejos. Hay que recordar que los componentes del estroma, que son vasos sanguíneos y tejido conectivo, vienen del mesodermo. Y las células de cresta neural también dan origen a los melanocitos de esta parte del estroma que se ven, digamos, esparcidos por todo el estroma anterior. Los músculos del iris y el epitelio pigmentario posterior tienen un origen del neuroectodermo de la copa óptica. Y es importante aquí resaltar, este es el músculo constructor del iris, esta pequeña línea un poco más eosinofílica, y vemos que el dilatador del iris se sitúa anterior al epitelio pigmentario posterior, y es una línea demarcada también un poco más eosinofílica acá. Simplemente recordarles las estructuras embriológicas, cómo se ven más o menos en la semana 7 y ver más o menos cómo es el origen, sabiendo que de la copa óptica nace el epitelio pigmentario posterior y los músculos, y desde las células de la cresta neural, que es esta estructura de acá, nacen el estroma anterior y los melanocitos que están en este estroma anterior. Tenemos un corte más cercano de la histología del iris, simplemente para ver las relaciones y acordarnos que inmediatamente anterior tenemos la cámara anterior, seguida por el endotelio corneal, y a la parte más lateral y periférica del iris tenemos el ángulo de la cámara anterior
junto con el canal de Schlemm y toda esta estructura de la malla trabecular. En esta imagen vemos un poco mejor con detalle la organización de las capas del iris. A recordarles son 5 capas en el iris. La primera se llama la membrana limitante interna, también parecía el nombre en la retina, y este es un conjunto de fibroblastos densamente empaquetados que tiene una función de mantener la estructura en orden. La siguiente capa detrás es la capa del estroma o el estroma anterior. Esta capa de estroma anterior tiene tejido cartilaginoso y de colágeno libremente empaquetado con múltiples melanocitos, y se dice que el estroma anterior en realidad es el que determina en mayor medida el color del iris. Y cuando hay evoluciones malignas de lesiones del iris, se cree que el melanocito normalmente tiene origen en este estroma anterior. Inmediatamente posterior al estroma anterior tenemos una línea más eosinofílica que marca la zona muscular del iris, en este caso es el músculo dilatador, y tenemos el epitelio pigmentario posterior, que son 2 células de melanocitos densamente, 2 líneas de celulares densamente empaquetadas de melanocitos, siendo una anterior y una posterior, que en realidad no tienen mucha contribución al color del iris. Recordando también que el color del iris termina su completa maduración después de los 8 a 9 meses de vida. En cuanto a la anatomía, tenemos que el iris tiene unas estructuras normales que podemos encontrar en la mayoría de los pacientes y 2 zonas en particular. Tenemos la zona pupilar, que está demarcada por criptas y collaretes. Las criptas y collaretes no son más que remanentes de la reabsorción completa de la membrana pupilar, y la zona ciliar, que tiene líneas de contracción, que es el epitelio del iris, o más bien el iris en completo plegamiento cuando la pupila se dilata, que estas estructuras todas son completamente normales. Aquí tenemos una imagen de lo que normalmente no debería suceder, que es una persistencia de membrana pupilar, pero normalmente lo que sí encontramos es que cuando se reabsorbe esa membrana pupilar, deja las lagunas y las criptas del iris, deja collaretes, que es esta línea como de demarcación un poco más naranja. Estas son las lagunas y estas son los collaretes, y las líneas de contracción que encontramos en la parte ciliar. Del lado derecho lo traje sobre todo para recordar la vascularización, y es que el iris está vascularizado por 2 círculos anastomóticos que están compuestos por las ramas ciliares largas y ramas de las ciliares anteriores, y asimismo tienen dos salidas venosas que están íntimamente relacionadas con los vasos epiesclerales y con la vascularización desde las ciliares posteriores largas. Hablando de epidemiología sobre las lesiones del iris, la edad media de presentación de este tipo de lesiones es de 48 años. Basado en un estudio de la doctora Shields, de un seguimiento aproximado de 30 años de 3.680 pacientes con lesiones del iris, se encontró que esta proporción está distribuida heterogéneamente. ¿Qué encontramos para destacar? Es que la mayoría de los pacientes se presentan después de los 40 años, y solo un porcentaje aproximado de 33% de los pacientes se presenta antes de los 40 años. El 96% de todos los pacientes con lesiones del iris documentadas son pacientes caucásicos. El 79% de los tumores son sólidos, y eso nos deja que el 21% del resto de los tumores de iris son quísticos. Y tenemos que el 31% de los tumores de iris son no melanocíticos, dándonos un 69% melanocíticos, y se distinguen fácilmente por su pigmentación. Para entender un poco la charla, quise clasificarles un poco sobre el tipo de lesiones. Tenemos lesiones sólidas y quísticas, y asimismo las quísticas se dividen en estromales, cuando los quistes nacen del estroma anterior, o del epitelio pigmentario, cuando nacen del epitelio pigmentario. Entre los tumores sólidos tenemos los melanocíticos y los no melanocíticos. Y entre los melanocíticos, que es la gran parte de esta charla, tenemos las pecas normales del iris, los nódulos de Lisch, nevus del iris, melanocitomas y melanomas. Vamos a empezar cortamente con los quistes del iris. Y tenemos 2 tipos de quistes del iris. Primero nos vamos a centrar en la parte izquierda de la diapositiva. Los quistes del iris del epitelio pigmentario son quistes que nacen de la superficie posterior del iris por la ubicación anatómica del epitelio pigmentario. Son lesiones que por definición son pigmentadas y son un gran diferencial con melanoma, sobre todo de melanoma del cuerpo ciliar. Estas lesiones normalmente pueden tener una configuración endomo o fusiforme, o incluso en algunos casos estos quistes se pueden desprender y pueden ubicarse solo en la valoración gonioscópica.
Porcentualmente tenemos que el 3% de las lesiones de los quistes del epitelio pigmentario se sitúan en la raíz del borde pupilar, el 3% se desalojan de su origen y llegan al ángulo, el 21% se sitúan en una zona intermedia y aquí en particular, ahorita les voy a dar una indicación, y el 73% sin embargo son quistes que se encuentran de forma accidental y son periféricos, que normalmente no se reconocen en los pacientes, pero se ven en las imágenes de segmento anterior, en este caso una VM. Como podemos ver en el segmento anterior o tener la sospecha de que hay quistes retroiridianos, pues cuando situamos el haz de luz a 45 grados, vemos que el haz que se sitúa en el iris tiene un ligero abombamiento anterior, denotándonos que esta estructura está empujando levemente el iris hacia anterior. Y asimismo, estos pacientes es importante dilatarlos porque estos quistes del epitelio pigmentario que están ubicados en una zona intermedia pueden confundirse con melanomas del cuerpo ciliar. Por eso esos pacientes siempre se dilatan. ¿Y qué sucede y cómo se diferencia? Es que los melanomas del cuerpo ciliar se adhieren densamente al epitelio pigmentario posterior del iris y los quistes del epitelio pigmentario se protruyen hacia adelante una vez se dilate a este paciente. Y eso nos hace pensar en que es una lesión benigna. Por otro lado, tenemos las lesiones estromales. Las lesiones quísticas estromales son lesiones mucho más frecuentes en los niños, sobre todo debajo de los 20 años, y se caracterizan por ser una lesión quística de superficie lisa. Pueden tener un componente translúcido y acumulación de debris en el interior con zonas de hemorragia. Aquí es importante distinguir esta patología en particular porque tiene un comportamiento que es, aunque es una lesión benigna, tiene un comportamiento agresivo y puede ser levemente maligno, ya que se extienden normalmente y puede llegar a ocupar completamente el eje visual. Y asimismo, por su localización y por la extensión, cuando espontáneamente se rompen, pueden generar iritis, fotofobia, dolor y glaucoma. El compromiso puede ser tanto que estos pacientes pueden cursar con glaucomas elevados de difícil tratamiento y asimismo si el compromiso afecta el eje visual, las agudezas visuales pueden ser peores a 20/200 y 20/400. Por lo tanto, normalmente estos quistes sí se suelen tratar. Seguimos con las pecas del iris. Las pecas del iris son lesiones planas que son multifocales, es decir, múltiples, son bilaterales, los vemos en ambos ojos, pueden ser pigmentadas o no, pero la mayoría son pigmentadas. Característicamente están en el estroma anterior iridiano y no dañan el estroma anterior del iris. No superan el 1 o 2 milímetros del diámetro mayor y son muchísimo más frecuentes en iris claros. Más o menos el 92% de los pacientes en quienes se caracteriza pecas del iris es en iris claros. La mayoría se localizan también en la parte más inferior. ¿Y por qué ocurre esto? Aunque es una lesión que es de comportamiento benigno y puede ser un hallazgo incidental que no se documenta, hay un estudio publicado en el 2012 titulado Are Iris Freckles a Potential Biomarker for Chronic Sun Damage, donde se estudió la relación de presencia de pecas del iris frente al daño actínico solar en los pacientes de Austria, que es un país pues, que no está en todo el Ecuador, pero tiene suficientes estaciones y recibe suficiente sol. Lo que se hizo fue encuestar a los pacientes con diferentes preguntas relacionadas a su exposición solar, cuántas veces se habían quemado en el transcurso de su vida, y además se evaluó al paciente por un dermatólogo y un oftalmólogo en el mismo día. ¿Qué se encontró? Uno, que la mayoría de pecas son inferiores y hasta el 76% de los pacientes evaluados, que fueron 600 pacientes aproximadamente, 76% presentaban pecas de iris. El hecho de presentar tan solo una peca de iris en los pacientes se asociaba a mayor número de quemaduras solares. Aquí se definió como más de 10 quemaduras solares en la vida. Piel dañada por exposición solar en un 26% versus un 11% a los que no tenían pecas de iris. Lentigos actínicos 72% versus 45% y mayor número de conteos de nevus en la piel. Este número se consideró mayor de 10, entre 78 versus 67%. Además, la presencia de pecas se asociaba a una mayor edad, donde la mayoría de los pacientes con pecas de iris tenían más de 41.8 años versus 27.6 años en los pacientes con no tenían. Y esto simplemente es para qué, porque aunque este hallazgo es incidental y es benigno,
pues estos pacientes deberían tener control con dermatología. Seguimos con los nódulos de Lisch. Los nódulos de Lisch son amartomas melanocíticos por definición. Recuerden que un amartoma son una conglomeración de células que normalmente hacen parte de la histología de donde están localizadas, pero crecen de forma desorganizada. Los nódulos de Lisch son una manifestación de la neurofibromatosis tipo 1 y por eso es importante reconocerlo, sobre todo en los pacientes pediátricos. Y hasta el 90% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen nódulos de Lisch y es el hallazgo más frecuente en la neurofibromatosis tipo 1. Son lesiones elevadas que son redondas y están en forma de domo. Aparecen después de los 5 años normalmente y porcentualmente se espera que a los 3 años solo 5% de los pacientes con neurofibromatosis las tenga. A los 4 años este número se eleva al 25% y a los 5 ya alcanzamos un porcentaje de más o menos la mitad de los pacientes. Por documentación, después de los 20-21 años, todos los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 o casi el 100% van a tener nódulos de Lisch, pero se van a reconocer después de los 5 años y aquí tenemos que estar alertas. Y también son bilaterales. Esta imagen es importante recordarla pues por la asociación y el gran compromiso ocular y orbitario que puede tener un paciente con neurofibromatosis. Y esta puede ser la primera manifestación en una gran mayoría de pacientes. Seguimos entonces con los nevus de iris. Los nevus de iris son lesiones que distorsionan el estroma anterior del iris. Y aunque tienen diferentes configuraciones, la gran diferencia con las pecas es que este sí compromete el estroma y sí distorsiona de alguna forma el estroma y es visible en la valoración. Es la más común de todas las lesiones de iris. Estos nevus de iris pueden ser pigmentados o no, pueden tener o no empolvamiento, que es un pequeño desprendimiento de ese pigmento adyacente a la lesión. Y como cifra a recordar, los nevus de iris como globalidad tienen un 2% de potencial de transformación a melanoma. Aquí tenemos diferentes ejemplos de nevus de iris. Tenemos uno que está localizado en la zona ciliar del iris, que es pigmentado, parece homogéneo, pero tiene unos bordes levemente irregulares. Tenemos un nevus que es amelanótico, en este caso que está generando una pequeña corectopia. Tenemos otro nevus pigmentado que también genera leve corectopia y también tiene ectropio nubeal. Y otro nevus un poco más grande que va desde la raíz pupilar, desde el origen de la pupila hasta la raíz del iris, un poco más extenso, tiene empolvamiento, aunque tiene bordes definidos, ya compromete más o menos 2 a 3 cuadrantes. Entonces aquí ya vamos empezando a pensar en una lesión más o menos sospechosa. Porque es importante también reconocer los nevus de iris y evaluarlos cautelosamente. En este estudio publicado en el 2009, a cargo también del equipo de la doctora Shields, se buscó la asociación de nevus de iris con melanoma uveal o melanoma pues, de coroideo. Aquí se evaluaron 4 estudios multicéntricos, encontrando que en 850 pacientes más o menos evaluados, había un odds ratio de 1.53 para melanoma uveal cuando el paciente tenía nevus de iris. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con nevus de iris deberían dilatarse. Acá hay otro estudio, y es tal vez el estudio más importante de toda la presentación, y es un estudio que evaluaba el crecimiento de nevus de iris a melanoma. Este es el análisis más grande que hay en literatura sobre nevus de iris en 1.611 pacientes de más o menos 35 años de evolución y seguimiento. Lo que hizo la doctora fue también a cargo del equipo de la doctora Shields en el Wills. Se evaluó retrospectivamente este número de pacientes. Demográficamente se encontraba que la proporción de hombres y mujeres era igual en aquellas lesiones que crecían a melanoma. La gran mayoría, o casi que el 100% de los que crecían a melanoma eran pacientes caucásicos y el 78% de los pacientes con crecimiento de nevus a melanoma tenían iris de color azul. ¿Qué encontramos en este estudio o qué fue la gran enseñanza de este estudio? Es que se definieron unas características a la evaluación que nos hacen sospechar en una lesión que se está transformando a melanoma desde un nevus. Y estos son los siguientes, y los podemos recordar con una memotecnia que va desde la A a la F. El primero es una edad debajo de los 40 años en los pacientes, como la paciente que tuvimos previamente. El hazard ratio de estos pacientes es de 3. Acuérdense que es un hazard ratio, es
qué tan probable es el grupo expuesto a este factor de riesgo frente al no expuesto en un tiempo determinado una vez se analiza al paciente en la primera consulta. Cuando tenemos IFEMA en cámara anterior en la presentación del paciente, tenemos que el hazard ratio es de 9. Cuando la configuración es difusa, cuando la localización es inferior, entendiéndose por inferior entre los meridianos de las 4 a las 9, el hazard ratio también es de 9. Cuando la configuración es difusa, donde se comprometen casi que los 4 cuadrantes, el hazard ratio es de 14, y este es el factor de riesgo más importante. Cuando hay presencia de ectropion, el hazard ratio es de 4. Y cuando los bordes son plumosos, algo irregulares, el hazard ratio es de 3. Entonces tenemos que estar atentos a todos estos hallazgos en la valoración inicial de estos pacientes, porque estas lesiones pueden potencialmente transformarse a melanoma. Seguimos con el melanocitoma. El melanocitoma es también por definición llamado un nevus magnocelular por el componente celular que tiene. Es decir, es un tipo de nevus que es un poco más agresivo. Es una lesión hiperpigmentada, oscura, de superficie algo granular y normalmente se localiza en la periferia, llegando casi a la raíz del iris. Lo importante de esta lesión es que, uno, el potencial de crecimiento a melanoma es mínimo y se ha documentado en menos del 1% a diferencia del nevus, pero por su localización y por su componente celular puede presentar necrosis espontánea y generar un síndrome de dispersión pigmentaria y un glaucoma melanocitomalítico en estos pacientes. Y por lo tanto, aquí se justifica también evaluar la presión intraocular. Bueno, en todos los pacientes se debería evaluar, pero en estos en particular se tiene que documentar correctamente. Como el 26% de estas lesiones presentan siembras angulares, se ha documentado que hasta el 16% de pacientes con melanocitoma de iris pueden tener desarrollo de glaucoma secundario a estas lesiones. Seguimos con la melanocitosis y mamilaciones del iris. La melanocitosis, así como existe la melanocitosis ocular, también hay la melanocitosis ocular puede comprometer el iris y se caracteriza por ser una pigmentación plana del iris que puede ser completa o sectorial cuando evaluamos el paciente. Es una manifestación de la oculodermatomelanocitosis y por esto es importante cuando vemos estas lesiones ver la piel de los párpados del paciente, la piel de la cara ipsilateral y la epiesclera, buscando esa tonalidad grisácea, entre grisácea y morada, para definir la oculodermatomelanocitosis. Y acordémonos que la oculodermatomelanocitosis es un factor de riesgo para melanoma uveal, donde 1 de cada 400 pacientes tiene melanoma uveal con estos hallazgos. Y las mamilaciones del iris son elevaciones nodulares, múltiples, pequeñas y oscuras. Es este pequeño puntico blanco que está señalado por esta flecha, o estos que se ven, digamos, en una imagen más alejada. Se pueden encontrar en individuos de raza negra o asociarse con la oculodermatomelanocitosis. Y hay que reconocerla porque pues, puede ser la manifestación de la oculodermatomelanocitosis. Sin embargo, no se ha caracterizado una asociación directa frente a otras malignidades dentro del ojo y no se tienden a transformar a lesiones malignas tipo melanoma del iris. Y ahora vamos a entrar a la lesión más importante de la charla, que es el melanoma del iris. El melanoma del iris es el tumor maligno del iris más frecuente y más importante. Acordémonos que del porcentaje que tenemos de melanomas a nivel ocular, acordémonos que 95% de los melanomas uveales son melanomas uveales. De este 95%, un 96% no está localizado en iris y un 4% está localizado en iris. Es decir, es el porcentaje más bajo de todos los melanomas uveales. 90% son pigmentados. Esos este tipo de lesión cuando hay crecimiento documentado, y aquí hay que hacer énfasis en que uno observa esta lesión en una primera consulta, debería medirse e idealmente tomar una foto cuando la lesión también tiene siembras extensas en el iris, como es este caso de esta lesión de acá abajo a la izquierda, cuando hay compromiso de más de 3 meridianos, como es este caso de la lesión de la derecha, en la primera visita, y basado en un estudio de 317 pacientes con melanoma de iris documentados,
se tiene que el diámetro promedio es de 6 milímetros y el grosor es de 2.3 milímetros, evaluado con VM. Cuando tenemos siembras en el ángulo, hay un hazard ratio de transformación a melanoma del iris desde el nevus de 2.14 por cada 10 milímetros de aumento en la presión intraocular. Pero los hallazgos que vemos en el nevus caracterizamos en las imágenes no son los únicos hallazgos que deberíamos describir, porque hay otros hallazgos que se relacionan con la agresividad de la lesión y la presencia de melanoma de iris, como lo son, como les dije, compromiso de 3 cuadrantes o más, crecimiento documentado, compromiso del ángulo o ocupación hasta la raíz del iris, y siembras, ya sea en el estroma o en la cámara anterior. La doctora Shields también evaluó los factores de riesgo para metástasis en 169 pacientes con melanoma de iris confirmado histopatológicamente, es decir, por biopsia. En un seguimiento aproximado también de más o menos 30 a 35 años, en un artículo publicado en el 2012, se encontró que hay 5 factores de riesgo importantes para definir metástasis en estos pacientes. Uno es que el paciente haya tenido cualquier tipo de intervención oftalmológica previamente, con un riesgo relativo de 1.56, que haya extensión extraocular, que se salga obviamente del iris o de la cámara anterior, con un riesgo relativo de 6.9, que el margen del tumor alcance la parte más periférica o posterior del iris, con un riesgo relativo de 2.9, casi 3, la edad diagnóstico en aumento, con un riesgo relativo de 1.04, obviamente aquí ya definido el diagnóstico de melanoma, o que la presión intraocular esté elevada con un riesgo relativo de 4.2. Y esta es una gráfica de Kaplan-Meier que analiza más o menos qué porcentaje de pacientes va a tener metástasis en un seguimiento aproximado de 40 años en estimaciones. Se tiene que en los pacientes más o menos a los 10 años hay un porcentaje de metástasis que va entre el 7 al 10%, y a los 20 años más o menos, este es más consistentemente entre un 10 a un 12%, que permanece estable, digamos, a través del tiempo. Este otro estudio que lo que hizo fue caracterizar caracterizar las lesiones de melanoma de iris según la American Joint Committee Classification, publicada en el 2000, este artículo fue publicado en el 2017, y la clasificación de la American Joint Committee en el 2011. Se caracterizó los melanomas de iris en 432 pacientes de T1 a T4, dependiendo de su extensión. El T1 es el tumor limitado al iris, como este en la figura A. El T2 es el tumor que tiene extensión a cuerpo ciliar, coroides o ambos, como este en B. No se alcanza a ver el compromiso de cuerpo ciliar, pero aquí se estaba extendiendo a cuerpo ciliar. El T3 es un tumor que se extiende a la esclera, pero solo a la esclera. Es este tumor de acá, que aunque es difícil de valorar, vemos como una línea un poco más gris detrás de la conjuntiva, hablándonos de compromiso escleral, y el T4 es aquel que se extiende más allá de la esclera a comprometer ya tejido conjuntival, como es este caso, que la línea gris está mucho más definida. Hay vasos nutricios que se ven hacia la lesión, y se logra distinguir el color un poco más en una lesión que es difusa, que tiene todas las características de malignidad. ¿Qué se encontró? De los 432 pacientes, solo 2 pacientes se clasificaron en T3, por lo tanto no se pudo establecer relaciones frente a T3 con T1. Y el que se tomó como grupo control fue los pacientes en T1, aquellos que tenían tumores solo localizados en el iris. Cuando el paciente se clasificaba en T2 frente a T1, el riesgo de metástasis por hazard ratio se multiplicaba 4 veces, siendo los sitios de metástasis más frecuentes hepáticos y en pulmón, y el riesgo de mortalidad asociada al tumor se multiplicaba por 8 veces. Cuando el paciente se clasificaba como un T4, el riesgo de metástasis se multiplicaba 31 veces y el riesgo de mortalidad se multiplicaba 20 veces. Este otro estudio, que evaluaba la metástasis de todos los melanomas uveales por milímetros de compromiso y por cada uno de los compromisos dependiendo del tejido uveal, lo que hizo fue evaluar el porcentaje de metástasis en los diferentes tipos de melanomas uveales. ¿Qué encontramos? Que en el melanoma del iris la metástasis promedio a los 3 años ocurre en el 0.5% de los pacientes. A los 5 años ocurre en un 4% de los pacientes,
y a los 10 en un 7% de los pacientes. Si comparamos con melanomas de cuerpo ciliar o melanomas coroideos, estos porcentajes son muchísimo más altos, donde en el melanoma de cuerpo ciliar los porcentajes son los más altos de los tres, siendo 12, 19 y 33% para 3, 5 y 10 años, y el melanoma coroideo de 8, 15 y 25% para 3, 5 a 10 años. Por lo tanto, el melanoma de cuerpo ciliar es el más agresivo y el melanoma de iris es el menos agresivo, y esto se debe a que normalmente uno localiza esta lesión o el paciente lo ve por primera vez cuando la extensión no es tanta y el promedio es de 6 milímetros, de 3 a 6 milímetros. En cambio, en el melanoma coroideo, en el melanoma de cuerpo ciliar, las lesiones pueden ser mucho más grandes en una primera valoración y el grosor, que es uno de los factores pronósticos más importantes, también es mayor en comparación con el melanoma de iris. Puntos claves que llevamos hasta esta parte. ¿En qué paciente entonces vamos a considerar una biopsia de una lesión o una resección de una lesión? En pacientes que tengan lesión de gran tamaño, crecimiento documentado, tengan vasos sanguíneos, tengan siembras en cámara anterior o la presión intraocular esté elevada o tengan ifema en la primera presentación. ¿Cuándo hay mayor riesgo de metástasis? Pacientes mayores, presión intraocular elevada, compromiso de raíz del iris o el ángulo, extensión extraocular o intervenciones previas. Y para llevarnos un dato específico, tenemos que en el melanoma del iris hay un 3% de metástasis a 5 años, 5 a 10 y 10 a 20 años. Hay otras lesiones de iris que son menos frecuentes, que son más o menos el 11% de todas las lesiones del iris, que aunque no son tan frecuentes, pues es importante al menos reconocer la imagen. Tenemos un hemangioma racemoso, que es un tumor vascular que normalmente es autolimitado y su configuración es, aunque es irregular, normalmente sigue la distribución vascular que tiene el iris y se ven los vasos ingurgitados cuando se evalúan angiográficamente. Normalmente no tienen crecimiento y solo se hacen seguimiento. Tenemos el xantogranuloma juvenil, que es una lesión que proviene también del estroma iridiano. Es mucho más frecuente en niños, casi siempre se documentan los casos en menores de los 25 años y también suele ser benigno, por lo tanto las lesiones en la mayoría de los casos se observan. Pero el problema es que este tipo de lesiones, por su color que se describe como un color tapioca, que es ese color como naranja rosado, también nos podría hacer sospechar en que el paciente puede tener una metástasis a nivel del iris. Por lo tanto, es en este tipo de lesiones donde se debe considerar biopsiar la lesión para estar seguros de que es algo de comportamiento benigno o maligno, y si es maligno, más o menos caracterizar el posible origen tumoral. El tumor linfoide, por su parte, es un tumor que es más blanquecino en comparación a los otros tipos de tumores, pero puede crecer y este sí tiene un comportamiento agresivo, por lo tanto debería tratarse. Y volviendo a la parte de la metástasis más frecuente hacia el iris es el cáncer de seno cuando se evalúan todos los pacientes. Pero el pulmón, el riñón o el melanoma de piel también pueden hacer metástasis hacia el iris. Hay condiciones que semejan lesiones del iris que no son lesiones propiamente del iris. Tenemos el síndrome iridocorneal endotelial, donde lo que ocurre acá es que podemos ver pacientes con una atrofia generalizada del iris o con pseudopolicoria, que puede asemejar un melanoma del iris, pero aquí la distribución es extensa en toda la superficie del iris y la atrofia es tan marcada que pueden verse la pseudopolicoria. Además, también se compromete la córnea y el endotelio, por lo tanto, este paciente no solo se limita a los hallazgos en el iris. El coloboma, que lo distinguimos fácilmente, pues porque es una lesión que va desde la pupila hasta la raíz del iris. El cuerpo extraño, que tampoco es tan infrecuente que se aloje dentro del iris de larga data o crónicamente. Y hay un síndrome que es el síndrome de Waardenburg, que es un síndrome de afectación neuroectodérmica, donde lo que ocurre es que hay pérdida de la pigmentación del iris, dependiente aquí es del epitelio pigmentario sobre todo, y hay falta de migración de las células dependientes de la cresta neural. Por lo tanto, los pacientes pueden tener ausencia de pigmentación en el pelo, ausencia de pigmentación en las cejas, los ojos son claros y pueden tener defectos en línea media. Este cuadro también del grupo de la doctora Shields evaluó aproximadamente más de 200 lesiones que asemejaban tumores de iris, pero que no eran tumores de iris, encontrando que el porcentaje más frecuente en adultos era atrofia de iris o síndrome corneal iridotelial y síndrome corneal endotelial, perdón, y este porcentaje aumentaba a medida que aumentaba la edad del paciente, entendiéndose por adultos aquellos mayores de 20 años.
Y en los niños la primera sospecha es o coloboma o heterocromía congénita, haciendo la distinción de que la heterocromía congénita es también un iris que es completamente diferente al otro iris en coloración y se asocia a síndrome de Horner congénito por falta de inervación simpática desde el nacimiento, que es indispensable para que la coloración del iris ocurra. Seguimos con el abordaje terapéutico. Lo primero que tenemos que pensar en las lesiones es caracterizar qué tanto se extiende la lesión y qué tanto compromiso tiene estructuras adyacentes. Tenemos entonces que la UM es nuestra ayuda diagnóstica que tiene mayor especificidad y que además es la mejor para caracterizar qué tanto se extiende la lesión. ¿Y por qué? Porque la VM puede tener una profundidad de hasta 5 a 8 micras, a diferencia del OCT de segmento anterior que no tiene tanta profundidad, y aunque el OCT de segmento anterior tiene mejor resolución, la VM nos evalúa mejor esta profundidad y asimismo el compromiso y extensión de las lesiones del iris. Aquí a distinguir es que el nevus del iris en la UVM se va a ver como una lesión sólida en forma de placa que solo compromete la superficie anterior del iris o levemente el estroma, tiene una reflectividad heterogénea, puede tener grados variables o pequeños de distorsión de la pupila o corectopia y no tiene tendencia a crecimiento o el crecimiento es mínimo cuando se hace el seguimiento. Y aquí tenemos imágenes más o menos que nos corresponden a un nevus de iris, donde vemos una lesión plana de reflectividad heterogénea que solo está comprometiendo el estroma anterior y en este caso no había tenido crecimiento documentado. Y aquí como hallazgo incidental vemos un quiste del iris donde la pared del quiste del iris si es muchísimo más homogénea, es hiperecogénica y tiene un componente completamente anecoico. El melanoma, por su parte, es una lesión que es sólida, pero es completamente irregular. La reflectividad también es variable, pero esta sí distorsiona las estructuras adyacentes hasta el 80% de los casos. Y por su gran distorsión puede generar un abombamiento convexo posterior del plano del iris. Como vemos en esta imagen de aquí abajo, vemos una lesión que es más o menos redonda, pero es algo irregular, con múltiples reflectividades, y esta reflectividad que es media, más o menos vemos que se está extendiendo hasta el ángulo y hasta el cuerpo ciliar. Y en una lesión que tiene crecimiento documentado, que en la valoración de segmento anterior tiene características de lesión de malignidad. Otro ejemplo igual, donde vemos que la extensión es completamente irregular y también se está extendiendo hacia el cuerpo ciliar. Entonces, ya teniendo la evaluación del paciente en lo que encontramos en los hallazgos en el segmento anterior y habiendo evaluado imagenológicamente también al paciente, vamos a pensar en las diferentes intervenciones que podemos hacer. La primera es la biopsia por aspiración con aguja fina. ¿En qué pacientes se podría pensar? En estas lesiones que no son típicamente melanoma, que pueden ser amelanóticas o tienen este color tapioca sospechoso de o metástasis o santuagranuloma juvenil, que estamos distinguiendo entre lesión maligna o benigna. En una lesión que tenga también crecimiento tumoral documentado, cuando tenga siembras extensas en el iris o en el ángulo de la cámara anterior, cuando el tumor tenga sospecha de origen metastásico, como les dije, o cuando el tumor de iris tenga glaucoma relacionado y que es necesario confirmar benignidad para cirugía de glaucoma, tipo el melanocitoma que les decía anteriormente. Quisiéramos confirmar que es un melanocitoma, que no hay riesgo de crecimiento a melanoma y se puede intervenir al paciente en el caso de que requiera intervención para glaucoma. Brevemente, la técnica descrita por el grupo de la doctora Shields, ellos utilizan una aguja de 22 a 30 gauge, que se une a un tubo colector de 2.5 a 5 milímetros y eso nos da una longitud aproximada de 50 centímetros. Esto es indispensable porque este tubo mantiene las presiones frente a la aguja y la jeringa debe ser de 10 cc. Lo que se hace es que más o menos a 3 meridianos de la lesión, es decir, a 90 grados de la lesión, se pasa la aguja limbar y se intenta situar la aguja intralesional. Se hace movimiento hacia anterior y posterior unas 2 o 3 veces y se aspira rápidamente la aguja. Ellos no mencionan el uso de viscoelástico en la primera intervención, sin embargo, si el ojo se vuelve hipotónico, pues ellos ya utilizan el uso de viscoelástico, pero no lo describen en la técnica convencional.
Cuando se aspira la aguja, se saca la aguja rápidamente, se pone vertical y en un pequeño frasco de solución salina se vuelve a poner la aguja y apenas la aguja se ponga en la solución salina se vuelve a aspirar de tal forma que el contenido que se absorbió de la lesión tumoral llegue hasta la jeringa. En esta intervención hay un riesgo de ifema del 34%, o unas complicaciones documentadas de ifema del 34%, y muestra insuficiente tan solo en el 1% de los pacientes evaluados, en este caso fueron 100 pacientes evaluados, y la muestra no hubo siembras en todos los 100 pacientes evaluados. Entonces es una buena técnica para pensarlo. ¿Cómo manejamos los estromas quísticos, los quistes de origen estromal, que son los más agresivos? Aquí ellos determinan una técnica donde utilizan 3 implementos importantes. Utilizan dos jeringas pequeñas de más o menos 5 cc o menos y están adaptadas a una llave de 3 piezas, donde una de las llaves está unida a una aguja de aspiración, la otra está, perdón, a una jeringa de aspiración, la otra está a la aguja que va a ser insertada en cámara anterior y la otra está unida a la inyección de alcohol. Es un alcohol dehidratado al 100% para generar esclerosis de la lesión. Y esto se fue evaluado en 16 pacientes en donde se hizo una aspiración convencional sin uso de alcohol y todos los 16 habían hecho recurrencia de la lesión. La técnica, lo que ellos rápidamente describen como la técnica es que ellos siempre ingresan también en la zona limbar de la córnea, intentando en primera medida llegar directamente al quiste o a la lesión en cuestión. Cuando se llega al quiste, se aspira el quiste con la jeringa de aspiración y inmediatamente se pone alcohol, pues se abre la llave y se aplica alcohol. Este mismo paso se realiza 3 veces hasta que la coloración del quiste o la lesión tenga una coloración grisácea, y una vez se establezca esta coloración más o menos grisácea y pase más o menos, se hagan más o menos 3 lavados, esperando 3 minutos, de 1 a 3 minutos en cada lavado, se retira la cánula rápidamente y se evalúa al paciente en seguimiento. Aquí ellos utilizan viscoelástico antes de quitar el contenido de la lesión quística. Y aquí vemos un paciente en seguimiento 5 años después de la intervención. Vemos que la lesión permanece completamente esclerosada y no está afectando el eje visual. Las otras intervenciones que podemos utilizar son la iridectomía y la iridociclectomía. La iridectomía podemos pensarlo en aquellos pacientes donde la lesión está limitada al iris, no se extiende más allá de 3 meridianos, no compromete la raíz del iris o es completamente central. Los pasos simplemente lo que se hace es que se hace una disección limbar de la córnea, se toma este pedazo de córnea pues hacia atrás y se hacen 2 cortes adyacentes a la lesión, dejando más o menos de 2 a 3 milímetros frente al borde comprometido y al borde no comprometido del iris, haciendo los cortes desde la raíz de la pupila o desde la pupila. Se hace un corte extra en la raíz del iris, y se puede o no dejar el paciente con la iridectomía completa o se puede cerrar con un punto de Seipzer que ahorita lo vamos a describir posteriormente. Estas son imágenes de intervenciones inmediatamente después y después de hacer el punto para cerrar el iris. Y este punto tal vez es indispensable en estas intervenciones porque los pacientes quedan muy fotofóbicos después de la misma. Y en la iridociclectomía, esto se piensa más en pacientes donde, aunque el tumor es pequeño, es localizado y no tiene siembras, ya está comprometiendo parte del cuerpo ciliar y así mismo se tiene que quitar esta estructura que está con compromiso, que está comprometida por la lesión tumoral. Aquí traigo un video corto de una iridociclectomía. Con una cuchilla de diamante se hace un corte de longitud de 500 micras alrededor de la zona lesionada para generar un flap escleral. Con una Crescent se abre completamente este flap, llegando a córnea clara. Cuando estamos cerca de córnea clara, hacemos los cortes periféricos a la lesión del iris, dentro de la cámara anterior, por supuesto, para desprender esta lesión. Aquí están completando los cortes.
Una vez se realizan los cortes, tenemos que tener cuidado de no tocar la lesión y se abre otro flap un poco más pequeño dentro del flap escleral que ya se hizo en una longitud de más o menos 200 micras, es decir, que es más o menos la mitad del flap que se hizo anteriormente. Se abre también con la Crescent y se completa la disección con tijeras vanas. Obviamente, como creamos un camino entre la esclera y la córnea clara, por presiones y por gradiente la lesión va a tender a salir. Perdón, que aquí se quedó el video pausado. Bueno, se quedó ahí el video pausado, pero los pasos que seguían simplemente era que la lesión sale espontáneamente por gradientes de presión junto con algo de viscoelástico, entonces tiene que mantenerse la cámara anterior con buena tonicidad. Se corta periféricamente la lesión asegurándonos de tocarla lo menos posible. Aquí está desprendiendo los últimos pedazos de la raíz del iris. Y posteriormente se cierra la lesión. Solo que estaba como muy lento y no lo voy a dejar acá. En el final del video también pasa un punto para cerrar esta zona que quedó con la iridectomía. Y esto que les describía para el cierre del defecto que queda en el punto de Siepser, que es un punto que se utiliza pues para cerrarlo herméticamente en lo posible y hacer que el paciente no tenga tanto fotofobia. Aquí otro corto video que más o menos ejemplifica cómo se debería pasar, teniendo en cuenta que el iris cuando se quita la lesión tiene una parte proximal y una parte distal, se hace una incisión para entrar dentro de la cámara anterior. Pasando por la incisión proximal y el iris proximal, se pasa un punto con prolene 10 ceros en este caso, que atraviese la parte proximal y la parte distal. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos entonces un cabo que está más proximal y un cabo más hasta distal. Lo indispensable aquí es que el puerto de entrada y el puerto de salida tienen diferentes funciones para la realización del punto. Aquí, ¿qué está haciendo él? Miremos esa parte un poquito más detenidamente. Él está cogiendo el prolene desde el punto de incisión por donde ingresó en el extremo más distal y lo está jalando por este mismo punto de incisión proximal. Cuando él lo jala, nos queda pues la zona para hacer el nudo y lo que hace es que él pasa el cabo distal dentro del el huequito del nudo 3 veces dentro de él. Cuando él hace 3 o 4 pasos dentro de este cabo, el cabo se jala por el otro extremo. Y cuando se jala por este otro extremo genera unas fuerzas de tracción suficiente para unir las dos pedazos, tanto proximal como el distal, del iris, por acodamiento. Las otras opciones que tenemos son la placa de radioterapia y la enucleación. ¿En quiénes pensamos placa de radioterapia? Basado en un estudio también de la doctora Schiller en 38 pacientes que se publicó en el 2003, estos 38 pacientes que recibieron tratamiento con placa de radioterapia eran pacientes que no tenían opción de intervención quirúrgica por la extensión elevada o por la gran extensión que tiene la lesión tumoral, que tenían glaucomas tratables con gran extensión tumoral en ojos únicos, es decir, un paciente pues con ojo único que tenemos que preservar la visión en lo posible o lo que se pueda de la visión y no queremos hacer una enucleación, y en general aquellos que no pudieran intervenirse quirúrgicamente. ¿En qué se basa la placa de radioterapia? Es una radiación que es selectiva, que se pone anterior a la zona comprometida. Esta placa se sutura después con conjuntiva y se deja entre 1 a 2 semanas en los pacientes. La dosis media de radiación por estas placas es de 8 unidades Grays. ¿Y qué encontró el grupo de la doctora Shields? Es que el 91% de los pacientes tuvieron un control tumoral completo con tan solo de 1 a 2 sesiones de placa de radioterapia. El 0% hizo metástasis, pero el 70% hizo catarata. Por lo tanto, todos los que tienen placa de radioterapia van a ir a cirugía de FACO, pues porque todos van a desarrollar catarata.
y entre un 8 a un 13% tuvieron otras complicaciones que no son tan deseables. El 8% tuvo un glaucoma neovascular y un 13% fue llevado a enucleación porque definitivamente no se controló el tumor. Pero pues es una opción terapéutica válida y es efectiva en estos pacientes que queremos preservar visión o donde la única posibilidad de preservar visión es en un ojo único. Y pues tenemos la enucleación, que no voy a ahondarme mucho en ello. Es un paciente quizás que solo tenga un compromiso, no haya aplicar radioterapia, solo es en el iris y compromete el resto de estructuras. Por lo tanto, deben nuclearse estos pacientes. Y por último, en las intervenciones tenemos la esclerodermia parcial lamelar. Esto es un procedimiento que está documentado desde 1998 en un estudio de más o menos 30 pacientes que tuvieron esta intervención, pero es más frecuentemente utilizado en tumores que comprometen coroides o comprometen cuerpo ciliar. A grosso modo, lo que se hace es que se hace siempre y cuando el tumor no esté comprometiendo las estructuras visuales más importantes, que son el nervio óptico y la mácula, se podría pensar en este tipo de intervención si queremos preservar este ojo, pero requiere pues una experticia quirúrgica alta. Ellos recomiendan que debería pensarse en que si el tumor no se extiende más allá de 700 micras detrás del ecuador o no tiene un grosor de más de 5 milímetros, podría llevarse a esclerovectomía parcial lamelar. Se hace una disección profunda en esclera, cogiendo coroides e intentando en lo posible preservar la retina neurosensorial. Se retira, digamos, completamente el tumor. Y estas son las imágenes en medio de la intervención y después de la intervención, con la lesión tumoral evidente en domo, y cuando se retira la lesión, pues deja un espacio completamente blanco en la retina, pues secundario que se retiró parte de la coroides y parte de la esclera, que se vuelve a reposicionar. En este caso, solo el 24% pues quedó con una agudeza visual igual a la que tenía antes o mejor, el porcentaje más bajo obviamente. El 80% tenían hemorragia vítea y este es el gran desfalco del hacer o no esta intervención, donde un 26% en un seguimiento de 6 meses hacía desprendimiento de retina, donde el 17% requerían cirugía y el 16% terminaban en enucleación. Ellos no son tan ávidos o no lo utilizan tanto, pero hay pacientes particulares, sobre todo pacientes jóvenes, también con ojos únicos, con posibilidad de salvar algo de visión. Aquí están pensando en esta intervención. Para terminar, tenemos entonces unas imágenes para recordarles los diferentes tipos de lesiones. Tenemos las pecas del iris, que son lesiones planas, menores de 2 milímetros, normalmente son pigmentadas, son multifocales y la mayoría se localiza hacia inferior y es un marcador de exposición solar. Tenemos los nódulos de Lisch, que son lesiones amartomatosas, también de 1 a 2 milímetros, pero estas pueden tener una configuración más en domo. Se presenta en el 90% de los pacientes con neurofibromatosis y el 50% de los pacientes con neurofibromatosis tiene esta manifestación después de los 5 años. Tenemos un nevus de iris, que es una lesión también que es plana o que compromete parcialmente el estroma anterior del iris. Suele ser de bordes regulares, en la mayoría son pigmentados y cuando son normales no tienen ninguna de las características que hablamos anteriormente. Aquí tenemos una imagen con ligera corectopia de una lesión amelanótica que ya nos tiene una característica de sospecha. Tenemos otra lesión que tiene corectopia y además compromete la raíz del iris, y otra lesión también con corectopia en esta imagen de abajo. Y tenemos el melanocitoma, que es este nevus magnocelular, que es un tipo de nevus, pero que suele ser más periférico y tiene más tendencia al desarrollo de glaucoma. La melanocitosis ocular, que puede ser sectorial o generalizada en estos pacientes. Y es más o menos todas las imágenes que tenemos para repasar. Para recordar, el 69% de los tumores de iris son melanocíticos. Las imágenes, especialmente la VM, son indispensables para el abordaje de la gran mayoría de las lesiones. Recordar también el ABCDEF, que nos determinan el riesgo de transformación, sobre todo la B de IFEMA o blood, y la D de difuso, que compromete los 4 cuadrantes. En general, hay un 2% de transformación de nevus a melanoma y se deben seguir los pacientes. Los tumores como para control tumoral, y hay una amplia gama de opciones terapéuticas. La observación, sin embargo, también es una opción siempre y cuando se documente explícitamente cómo estaba la lesión en la valoración inicial.
Y eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Una revisión muy completa, muy bien ilustrada de un sector de la patología del que poco hablamos. Ustedes saben que la mayoría de la gente identifica los ojos es con el iris, y de hecho pues hay gran cantidad de literatura y poesía alrededor del iris, y la gente se obsesiona con el color del iris, como estas damas que últimamente se están haciendo poner iris artificiales para destruir sus ojos. Vale la pena también mencionar en iris las infiltraciones por retinoblastoma, los quistes epiteliales postraumáticos o el crecimiento epitelial, porque son a veces diagnóstico diferencial, o sea, el antecedente de trauma o las cicatrices corneales debemos incluirlas allí en las posibilidades. En cuanto a cirugía, me llama la atención pues que sigan con esas técnicas todavía de manipulando con agujitas, inyectando alcohol, cuando hoy en día con un buen vitrectomo se resuelven todos esos problemas de quistes, vitrectomo diatermia. Yo creo que esas técnicas ya están un poco quedadas o mandadas a recoger. Y lo otro que me llama la atención es esa técnica de ciclectomía, en donde ni hacen vitrectomía ni hacen diatermia, muy llamativo pues que uno pueda resecar el cuerpo ciliar y eso no sangra, eso sangra como el diablo. Eso hay que hacer diatermia antes de hacer los cortes y muchas veces después, y eso tiene que ser combinado con vitrectomía. De todo modo, este es un tema que poco estudiamos, poco revisamos y que fácilmente se nos olvida. Y tenemos en el sitio unas guías de ayuda rápida para los oftalmólogos que pueden ver patologías raras y que puedan entrar ahí y les pueda ayudar. Entonces lo voy a proponer a Santiago y el grupo, a Sebastián y al grupo, que armemos con esta charla, armemos una guía de lesiones del iris. Yo los contacto después y lo hacemos. Ustedes cogen la charla, yo les explico cómo la transformamos pues a una guía de website y ustedes hacen el trabajo, pues, y obviamente con todo el crédito y todo, pero me parece que es muy valioso el trabajo que han hecho, y que esto hay que instrumentarlo para que sea fácilmente consultable. Listo, perfecto. Listo, gracias. Algo que... Salir. Gracias, Sebastián. Muy buena revisión. Lo que quería decirles es que sí, lo que dijo Alberto, nosotros, yo creo que hasta que llegó Carolina Alarcón y nos prendió la luz roja sobre las lesiones del iris y las lesiones pigmentadas de la conjuntiva y de los párpados, nosotros no les poníamos tanta atención y las estamos mirando tan detenidamente como lo hacemos ahora, y esta charla pues los prende más bombillos.